Buen día, doctor. Mi nombre es Diana Ixagüí Martínez Cruz y el día de hoy le voy a presentar el tema de abdomen agudo. Bueno, como introducción vamos a tener que el abdomen agudo es un síndrome caracterizado por el dolor abdominal de inicio brusco, con pocas horas de evolución y con importante repercusión en el estado general. Este va a ser de origen no traumático con una duración máxima de 5 días. Vamos a tener que este síndrome va a ocurrir en todas las edades y es la causa más frecuente de consulta por trastornos abdominales agudos. Algunos de estos pueden requerir cirugía. La mortalidad va a ser alta y se va a relacionar con la demora entre el inicio de los síntomas y la solución del problema. Para esto, vamos a tener que 2 de 3 de los pacientes no van a meritar tratamiento quirúrgico y el dolor abdominal se va a presentar en 10 de los pacientes en el 10% de los pacientes que acuden a la sala de urgencias, siendo la novena causa de consulta. El abdomen agudo puede ser causado por una gran variedad de enfermedades autolimitadas y leves, o en ciertas situaciones puede ser síntoma de una enfermedad grave o mortal. La etiología más común del abdomen agudo es la gastroenteritis, seguida por el síndrome del intestino irritable, por causas urológicas y la gastritis. En pacientes que van a presentar un cuadro de abdomen agudo que va a poner en peligro su vida, las causas más comunes van a ser la apendicitis, la diverticulitis, pancreatitis biliar y enfermedades de origen neoplásico. Vamos a tener que para esto el abdomen agudo se va a clasificar en urgente cuando es causado por padecimientos que requieren tratamiento dentro de las primeras 24 horas, y en no urgente por los que no requieren tratamiento dentro de las primeras 24 horas. Esto para prevenir complicaciones. En el diagnóstico vamos a tener que se debe valorar al paciente en una forma integral, con una historia clínica y una exploración física completa. Vamos a tener que, si hacemos una historia clínica y exploración física, tendremos una asertividad en el diagnóstico de un 43 a 59%. Si se le agregan este laboratorio, de un 46 al 48%. Y si es una evaluación clínica combinada con la radiografía y la tomografía, va a tener una asertividad del 77 al 89%. En la fisiopatología, en primer lugar, es importante conocer la neuroanatomía y neurofisiología del dolor, ya que esta va a constituir la base para la interpretación del dolor abdominal y va a proceder a un mejor diagnóstico y tratamiento adecuado. El dolor abdominal se va a transmitir al sistema nervioso por 2 tipos de fibras, la A delta fina mielinizada y la C fina no mielinizada. Las fibras nerviosas que van a conducir la sensibilidad visceral van a ser las fibras C finas no mielinizadas, y estas se van a encontrar en el periósteo, en el músculo, en el peritoneo, en las vísceras, etc. Vamos a tener que también que el dolor visceral va a ser un dolor mal localizado, porque las vísceras abdominales van a carecer de la red densa de fibras eferentes que se encuentran en la piel. Esto va a limitar la localización precisa de los estímulos y, como dije, va a contribuir a la localización imprecisa. El estímulo principal del dolor visceral se va a producir cuando hay una contracción, un espasmo, una distensión, un estiramiento, una inflamación o por isquemia. Esto va a ocasionar una variedad de estímulos químicos que va a incluir sustancias P, serotonina, prostaglandinas, y estas se van a percibir como nocivas por los quimiorreceptores viscerales.
En cambio, en el dolor originado en el peritoneo parietal va a ser mejor localizado, ya que pues va a tener las fibras nerviosas aferentes somáticas y va a permitir una localización más precisa en los estímulos. El peritoneo parietal no tiene la inervación bilateral característica que se encuentra en las vísceras abdominales. Estos factores pues, van a permitir una identificación de origen del dolor cuando el peritoneo parietal está involucrado por irritación de bilis, de orina, de material purulento o contenidos luminales. Por lo que el dolor visceral mal definido al principio y con localización en la línea media, pues puede desplazarse al inflamarse o irritarse al peritoneo parietal adyacente y localizarse. La percepción y el lugar donde van a referirse el dolor, pues va a depender del órgano afectado y al llegar donde van a penetrar los impulsos sensitivos en la médula espinal. Esto se puede ver en el cuadro que puse en la diapositiva. Vamos a tener una clasificación de los tipos de dolor abdominal. Estos se van a clasificar en visceral, que se va a describir como un dolor sordo, mal localizado en el epigastro, en la región periumbilical o en el abdomen bajo. Se va a percibir como un tipo cólico ardido o como una mordedura y se va a acompañar de efectos secundarios del sistema neurogenerativo como la sudoración profusa, la inquietud, náuseas, emesis y palidez. Esto va a ser producido por inflamación, por isquemia, por distensión o tracción en órganos viscerales. Se va a caracterizar por su localización difusa, referida a la línea media, y va a ser poco fiable en relación con la lesión de origen. Como siguiente tipo de dolor vamos a tener el dolor parietal y vamos a tener que pues, los receptores sensoriales que transmiten el dolor parietal se van a encontrar en el peritoneo parietal, en las raíces del mesenterio y en la parte periférica del diafragma. Este se origina en la inervación somática y se va a desencadenar por un corte, una punción, traumatismo directo, por químicos, por inflamación y pues va a ser responsable del reflejo medular que produce la defensa muscular de la zona adyacente. Estos pueden ser la apendicitis, la peritonitis química o por úlcera péptica perforada. Al generalizarse, van a producir resistencia muscular involuntaria de la pared abdominal. Se va a describir como un dolor agudo y bien localizado, constante, exacerbado por los movimientos, por lo que pues, el paciente se va a limitar su actividad física y va a ser responsable de la actitud antiálgica adoptada por el paciente. Las sensaciones del dolor parietal pues, van a ser más intensas y de localización precisa y se va a agravar con el movimiento o por la tos. En el dolor abdominal referido, se va a manifestar en forma dual. Primero se ubica en el sitio en donde se genera el estímulo doloroso o inflamatorio y de ahí se va a ir hacia los tejidos somáticos. Esto va a experimentar una nocicepción en esos mismos segmentos espinales, así como por ejemplo el cólico biliar. Y lo que va a contrastar con claridad con el dolor cutáneo es que es preciso en relación al estímulo-respuesta. Se va a presentar cuando el estímulo visceral nocivo se hace más intenso. Luego vamos a tener una clasificación patogénica del dolor abdominal. Esta clasificación pues va a depender de la fuente de origen, ya sea intraabdominal o extraperitoneal. En el dolor abdominal de origen intraabdominal vamos a tener que se va a dar por irritación o inflamación peritoneal, por tensión o efecto mecánico de la serosa o por isquemia. En la primera, que es por irritación o inflamación peritoneal, vamos a tener que se va a dar por liberación de sustancias implicadas en el proceso inflamatorio,
Por ejemplo, vamos a tener la peritonitis química o bacteriana y la pancreatitis aguda. Por tensión o efecto mecánico de la serosa, vamos a tener que es ocasionada por tracción, distensión y estiramiento sobre las capas musculares de las vísceras. Estas van a ser como la obstrucción mecánica intestinal o de las vías biliares y uréteres, o por tensión en las estructuras de sostén como en los mesos o en la cápsula de las vísceras macizas o de órganos sólidos como el hígado, el vaso o el riñón. Y por isquemia, este se va a dar por el cese de riego sanguíneo a una víscera, como en enfermedades con compromiso vascular por enfermedad cerebrovascular. Un ejemplo de esto puede ser la trombosis, la oclusión, compresión o torsión de un pedículo vascular o por enfermedades extravasculares. Este se produce por la irritación que provoca la concentración de metabolitos tisolares. Y en el dolor abdominal de origen extraabdominal vamos a tener solo el referido, que va a ser un dolor localizado en un sitio distante al órgano abdominal en el cual se origina. Vamos a tener como ejemplo el tórax, la pelvis, y por causas metabólicas que van a ser neurógenas y diversas. Las causas quirúrgicas de abdomen agudo se pueden englobar en las que se producen por inflamación, infección o ambas. Ejemplos de estas van a ser la apendicitis, colecistitis, abscesos intraabdominales, entre otras. Va a ser por obstrucción, ejemplo, adherencias, tumores, vólvulos e invaginaciones. Por hemorragia vamos a tener la rotura de aneurismas, tumores, órganos sólidos como hígado, vasos, rotura de embarazo ectópico, traumatismo abdominal, sangrado posoperatorio. Y por isquemia, que van a ser enfermedades cerebrovasculares como trombosis, infarto esplénico o hepático, torsión de ovario, entre otras. Y las causas intraabdominales que simulan abdomen agudo que no requieren cirugía de urgencia van a ser la pancreatitis aguda, la gastritis aguda, el hematoma retroperitoneal no evolutivo, la peritonitis primaria, linfadenitis mesentérica, enfermedad aguda de la pelvis, ovulación dolorosa y la hepatitis aguda. En el cuadro clínico y diagnóstico diferencial vamos a tener que las primeras manifestaciones clínicas del abdomen agudo son la presencia del dolor abdominal de recién aparición. Por lo general es menor a 48 horas de evolución y hasta 6 días. Estas van a tener repercusión del estado general y esto mismo va a obligar a sospechar abdomen agudo. Se va a acompañar de uno o más signos de peritonismo, ya sea la rigidez abdominal, aumento de la sensibilidad abdominal, y puede o no existir rebote y una defensa involuntaria. Entre los factores que influyen en el pronóstico de un paciente con abdomen agudo se destacan la intervención quirúrgica antes de las 24 horas, pues esto va a ayudar a disminuir la mortalidad, el rango de muerte por sepsis intraabdominal, ya que esta va a oscilar de 8 a 38%. Y la presencia de complicaciones en el postoperatorio, que está relacionada con una adecuada interpretación de la sintomatología, la orientación del protocolo de investigación apropiado para el caso en particular y la intervención temprana. Vamos a tener causas de retraso en el diagnóstico. Las causas más frecuentes se van a encontrar la ingestión de medicamentos, en particular antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos y esteroides. Estas van a alterar la integridad de la mucosa gástrica y otros van a ser agentes inmunosupresores que van a afectar las defensas y la respuesta al dolor. Los narcóticos que van a trastornar la nocicepción y van a inducir al estreñimiento.
También vamos a tener enfermedades concomitantes y sus tratamientos. Estos pueden modificar la aparición y características de la sintomatología. Por eso siempre hay que tomarlos en cuenta. Y las causas más frecuentes del abdomen agudo en el paciente geriátrico van a ser la oclusión intestinal. Esta va a ser de muy alta incidencia y debe incluirse en la patología neoplásica. También vamos a encontrar el bóbulo intestinal, hernias incisionales, enfermedad diverticular y adherencias posoperatorias. Y el retraso, pues en el tratamiento va a estar relacionado de manera directa con la gravedad de las complicaciones, con independencia de la edad, independientemente de la edad. Vamos a tener que también hay una utilidad de los estudios de imagen y de laboratorio. El diagnóstico basado en la historia clínica y la exploración física en la evaluación inicial es correcto en un 43 a 59% y su sensibilidad va a aumentar cuando se complementa con estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio utilizados en orden de frecuencia van a ser la biometría hemática completa, la prueba de nitrógeno urético en sangre, la creatinina, electrolitos séricos, enzimas cardíacas y pruebas de funcionamiento hepático. En la primera, pues en la biometría hemática, vamos a tener una biometría hemática completa con conteo diferencial. Esta va a permitir detectar la presencia de un proceso infeccioso o inflamatorio mediante la demostración de una cuenta leucocitaria elevada. Y pues el hematocrito va a tener una relación inversa con el volumen plasmático y se eleva en casos de deshidratación o hipovolemia. La elevación de niveles séricos de ácido láctico se va a asociar con isquemia intestinal y se va a encontrar en relación directa con el riesgo de mortalidad, aunque pues es importante tener en cuenta que niveles normales de pues no va a descartar la enfermedad. El urocultivo en el paciente con abdomen agudo se solicita pues cuando existe una alta sospecha de infección de tracto urinario como causa del dolor abdominal. Esta va a ser en pacientes de sexo masculino, en embarazadas o en inmunocomprometidos. Ahora vamos a tener estudios de imagen. Entre los más utilizados son la radiografía de abdomen convencional, la tomografía computarizada y el ultrasonido abdominal y la resonancia magnética. Las principales ventajas que va a tener la radiografía convencional, esta sobre la tomografía computarizada, van a ser que va a tener un bajo costo y va a ser de fácil adquisición. Esta va a estar asociada con una dosis significativa menor de radiación ionizante en comparación con la tomografía computarizada. El valor del uso de una radiografía convencional se va a limitar al paciente con dolor abdominal y datos sugestivos de litiasis renal, de perforación de vísceras huecas o por oclusión intestinal o presencia de cuerpos extraños radiopacos en el tracto digestivo. Ahora, el uso del ultrasonido abdominal también va a tener ventajas en relación con los demás estudios de imagen. Parte de esto es que no es un estudio invasivo, es de fácil acceso y de bajo costo. No va a exponer al paciente a radiación ionizante, va a proveer información anatómica, funcional y dinámica, y esto va a permitir visualizar estructuras en tiempo real, logrando correlacionar el sitio de mayor dolor al comprimir las estructuras con visión directa mediante la interacción entre el examinador y el paciente. Ahora, entre las ventajas que ha demostrado el uso de la tomografía computarizada en comparación con la radiografía convencional es que esta permite visualizar estructuras con imágenes de alta resolución con una sensibilidad y especificidad mayor al 95% en el diagnóstico. En combinación con una adecuada valoración clínica, provee mayor información que la radiografía convencional.
y pues va a permitir una mejor decisión en el manejo quirúrgico. También, así como tiene ventajas, también tiene desventajas, y entre las primeras es que la tomografía computarizada va a destacar por su elevada exposición a la radiación ionizante, va a tener un elevado costo y un riesgo de nefrotoxicidad, va a tener también una probabilidad de alergia al medio de contraste y se necesita trasladar al paciente al sitio del estudio. Y por último, pues vamos a tener que la resonancia magnética va a tener ventajas sobre la tomografía computarizada. Una de ellas va a ser que no utiliza medio de contraste ni expone al paciente a radiación ionizante. Esto es bueno, ya que pues se puede utilizar en embarazadas y en niños. Y en caso de contraindicación de tomografía computarizada, se sugiere realizar un ultrasonido de abdomen, y en caso de pues no ser concluyente, se recomienda una resonancia magnética. Ahora vamos a ver el manejo quirúrgico del abdomen agudo. Vamos a tener que pues existe más de un tratamiento quirúrgico para el abdomen agudo. Esto debido a la riqueza de posibles etiologías que pueden requerir más de un procedimiento tanto de abordaje como de manejo definitivo. Antes del manejo quirúrgico vamos a tener un manejo preoperatorio. Se puede dividir en general, como los que se deben realizarse en cualquier paciente, y específicos que estarán relacionados con el paciente y su padecimiento o comorbilidad en particular. En general, pues se deben de tomar en cuenta factores tales como el ayuno de al menos 8 horas. Y una alternativa del ayuno preoperatorio se encuentra el lavado gástrico. La razón de la razón de hacer el ayuno es que es para evitar la broncoaspiración del paciente por inducción anestésica con estómago lleno. Otro factor a contar es una vía permeable o hasta un acceso central de acuerdo al caso. También se deben de tener signos actualizados, hidratación y control metabólico, y estos se deben asegurar mediante la evaluación de su estado clínico y con estudios paraclínicos como estudios de glucosa, urea, creatinina y electrolitos. Esto se da ya que muchas veces enfermedades crónico-degenerativas no se encuentran diagnosticadas, y la mayoría de patologías quirúrgicas conllevan a un estado de deshidratación por inflamación y fuga a tercer espacio. También se debe mejorar la concentración de oxígeno, y pues por último se debe detectar la coagulación óptima de la sangre. Esto mediante pruebas sanguíneas del tiempo de protrombina INR, y su actuación en consecuencia cobra especial importancia, ya que pues la respuesta inflamatoria sistémica como la sepsis y sangrado profuso pueden alterarlas. Vamos a tener que, de acuerdo con las causas etiológicas específicas y las morbilidades, se recomiendan las siguientes acciones. La antibioticoterapia es el empleo de antibióticos en el abdomen agudo quirúrgico, y esto es útil cada que existe la duda razonable de que la causa del abdomen agudo es una peritonitis secundaria o el fenómeno predecesor de esta. Por ejemplo, la apendicitis, diverticulitis, perforación traumática de la víscera hueca, entre otros. También vamos a tener un requerimiento hemodderivado. Esto, en cuanto a los hemoderivados, se refiere sea por respuesta al estado de sepsis o por sangrado profuso. Su uso por arriba de lo recomendado solo se ha relacionado con morbilidad extra para el paciente, y el rango de hemoglobina en donde la transfusión depende de las manifestaciones clínicas es entre un 6 a 10 gramos. En cuanto a plasmas frescos, pues su uso solo es aceptado para
restitución de factores de coagulación y no como expansor de volumen. Esto debe colocarse a una razón de 10 mililitros por kilogramo de peso. En la comorbilidad vamos a tener que todo paciente con una comorbilidad de la cual no se tenga experiencia debe ser visto por el especialista. Se debe de tomar en cuenta el riesgo extra que significan estos factores, tales como los que tienen pacientes neumópatas, de desarrollar dehiscencias de pared. Esto no controlado puede tener hemorragias e infecciones nosocomiales, así como los pacientes con enfermedades de la colágena con tratamiento corticoide de uso prolongado puede igual provocar las mismas hemorragia e infección. Y tampoco vamos a olvidar mencionar aquellos con cardiopatía no controlada, esto por el riesgo de colapso en el transoperatorio o posoperatorio en algunos pacientes. Y vamos a tener por último la prioridad de tratamiento. Vamos a tener que una laparotomía inmediata debe de llevarse a cabo en aquella que se muestra datos claros de inestabilidad hemodinámica o un deterioro progresivo rápido de sus funciones vitales. En tales casos, pues la respuesta de las maniobras de reanimación son insuficientes o nulas, y un breve interrogatorio y exploración física ubica las probables causas. Si el paciente se encuentra sintomático con datos de respuesta inflamatoria sistémica, pero mantiene la estabilidad hemodinámica por sí mismo o por una respuesta adecuada al tratamiento médico inicial, pues puede ser candidato a un manejo de la laparotomía o la paroscopia de urgencia en alrededor de 2 horas de su ingreso. Esto nos da tiempo de realizar una historia clínica, una exploración física y para clínicos con el fin de orientar al factor etiológico desencadenante. En caso de que pues, el paciente no presente un compromiso inmediato de vida o función, una laparoscopia o laparotomía temprana de 24 a 48 horas es una buena opción, ya que pues va a permitir un estudio de extensión, control de comorbilidades, regularización de cuestiones no médicas requeridas por el paciente, ya sean sociales o administrativas, o en algunos casos, por ejemplo, síndrome de oclusión intestinal, nos va a dar la posibilidad de no requerir por último el tratamiento quirúrgico. El tiempo aconsejable para intervenir a un paciente que requiere de una cirugía urgente es de al menos 2 horas de su ingreso. Y los factores que se deben de tomar en cuenta para elegir el tipo de abordaje que más convenga son los relacionados con el paciente, con la infraestructura y con el capital humano. Vamos a tener pues métodos percutáneos o por vías naturales. Estos van a incluir procedimientos clásicos como el drenaje de abscesos hepáticos o bien otros más innovadores como la evacuación de colecciones abdominales guiadas por tomografía o drenaje de otras vísceras macizas como el vaso, o por último instrumentaciones endoscópicas por vías naturales como la colangiografía endoscópica, vamos a tener que un paciente inestable no será candidato a estos procedimientos, solo que el fin sea certeza diagnóstica, como en el caso de un lavado peritoneal diagnosticado por un traumatismo abdominal cerrado. Vamos a tener la cirugía endoscópica, la laparoscopía, y vamos a tener que cirugías como la colecistectomía, la fundoplicatura y para la mayoría la cirugía de apéndice tienen en la laparoscopía su mejor método de abordaje. Aún no está disponible en todos los hospitales, ya sea por falta de personal capacitado
o por toda la infraestructura necesaria. La ventaja que supone este abordaje es que con la laparoscopía tiene que ver con resultados reproducidos en distintos escenarios. Es decir, que tiene mejores resultados y consistentes en una recuperación más rápida del procedimiento quirúrgico. Este va a tener una menor estancia hospitalaria y un pronto retorno a la vida laboral o menor uso de analgésicos. En problemas de diverticulitis o complicaciones de pancreatitis o apendicitis han sido resueltas con éxito con este método, por lo que en un centro médico bien equipado y con personal adecuado, la totalidad del tratamiento quirúrgico del abdomen agudo, urgente o temprano puede realizarse con este método. La desventaja de este método es que es muy costoso y se limita al uso en centros de referencia especializados, así como en grandes centros médicos de la industria privada. En la cirugía convencional abierta, pues fue el abordaje abierto fue el primero en desarrollar un margen de libertad suficiente para tratar de forma adecuada todas las causas del abdomen agudo. Su proceso de evolución se topa con el nacimiento de la cirugía laparoscópica. Sin embargo, aún hoy es la respuesta ante escenarios clínicos muy difíciles en donde las alternativas endoscópicas han fracasado. Su principal desventaja pues, es la agresión que los tejidos no directamente blandos del proceso mórbido sufren. Esto al momento de llegar a los que sí lo conllevan a estancias mayores. Este tiene un mayor consumo de analgésicos y un retorno tardado a la vida laboral. La cirugía abierta está presente como alternativa terapéutica en casi todos los hospitales de apoyo gubernamental y es accesible en todas las regiones del país. Vamos a tener procedimientos quirúrgicos principales en acorde a hallazgos en abdomen agudo. Estos se van a presentar en apendicitis aguda, colicistitis aguda, colangitis aguda, diverticulitis aguda complicada y la úlcera péptica perforada. Una vez que se ha dado manejo perioperatorio eficaz y se ha seleccionado la mejor alternativa de abordaje, de acuerdo con el caso, viene una serie de maniobras dentro de la cavidad abdominal que pues estas dependerán del diagnóstico definitivo al cual se llega desde el preoperatorio o algunas veces se descubre en el transoperatorio. En la apendicitis aguda, los consensos internacionales ante el diagnóstico de una apendicitis aguda con absceso localizado van a recomendar manejarla a través de drenaje percutáneo guiado, por radiografía y antibióticos. Vamos a tener que la apendicectomía se va a realizar mediante la exposición del nacimiento apendicular en el ciego. Esto se va a realizar un control vascular de la arteria apendicular y por lo general mediante su anudado y corte o bien ayudados de sistemas de alta energía como bisturíes ultrasónicos, se va a realizar el retiro de la pieza quirúrgica mediante el corte de su base y se procede a realizar el manejo más adecuado del muñón. Este mismo ha sido descrito desde un modo simple hasta el uso de engrapadoras automáticas. Las imágenes que les puse, pues se ve el producto de una apendicectomía sin evidencia de perforación. Y del lado izquierdo vamos a tener las posiciones sugeridas de trocares en una apendicectomía laparoscópica. En la colecistitis aguda vamos a tener que la colecistectomía es uno de los procedimientos más exitosos de la cirugía. Los puntos fundamentales de la técnica consiste
consisten en la identificación adecuada del conducto cístico y de la vía biliar principal, esto para evitar un traumatismo en la vía biliar. Al mismo tiempo, pues se debe realizar control vascular mediante la identificación, clampeo y corte de la arteria cística, y posterior, con especial cuidado, debe desprenderse el cuerpo biliar del lecho hepático donde se asienta. Igual les puse una imagen donde se sugiere la colocación de trocares en una colicistectomía laparoscópica. En la colangitis aguda vamos a tener que la oclusión del árbol biliar por litios coledocianos con la consecuente proliferación bacteriana e infección pueden poner en riesgo la vida del paciente. La solución del problema va a ser la colangiografía. Esta va a ser de primera elección, y la colangiografía va a ser endoscópica y va a tener extracción de litios, y ya que aparte de descomprimir va a brindar la terapéutica adecuada al origen del problema. En caso de que esta sea fallida o bien el paciente cuente con un alto riesgo quirúrgico, se ha realizado en algunos centros la colocación de transhepática percutánea de un colangiocatéter. Cuando no se tiene accesibilidad al recurso endoscópico o radiográfico recomendado, el mejor tratamiento que se puede otorgar al paciente con colangitis aguda por obstrucción es cirugía convencional, esta a la brevedad con drenaje interno o externo. No se debe dudar hacer uso de la cirugía convencional si no se cuenta con un tiempo razonable o con insumos necesarios para la realización de un procedimiento endoscópico o percutáneo guiado. Estos van a ser guiados por radiografía o bien si la posibilidad de traslado del paciente a un centro de mayor grado de resolución no es posible. Y en la imagen que les puse, pues se puede observar un litio en la vía biliar principal y una gran dilatación intrahepática. En la diverticulitis aguda complicada vamos a tener que pues es una de las principales causas de abdomen agudo. Solo las manifestaciones complicadas del espectro, es decir, aquellas con absceso de más de 5 centímetros, son meritorias de tratamiento intervencionista, ya que pues la mayoría de los abscesos son candidatos a drenaje percutáneo guiados por radiología. La realización de una sigmoidectomía seguida de un procedimiento de Hartmann o bien el cierre primario de primera intención con o sin ileostomía de protección son adecuados. El último manejo está tomado con mayor aceptación luego de observar que pues disminuye costos hospitalarios y no se ha asociado con tasas altas de complicaciones. Como los divertículos se encuentran en el colon sigmoides, en más de 70% de los casos de la sigmoidectomía es suficiente, y por ser un problema benigno no es necesario trabajar hacia la base mesentérica. Esto pues va a facilitar mucho la técnica. No va a suceder así cuando el colon izquierdo está afectado, ya que aquí se debe tener especial cuidado con áreas anatómicas aberrantes que debido a la inflamación no son evidentes. La mayoría de las veces el control vascular se realiza pinzando y suturando la arteria sigmoidea o sus ramas y no suele dar mayor problema. El verdadero reto pues está de estas cirugías
Se encuentra en descolgar de forma adecuada el ángulo esplénico al momento de manufacturar una anastomosis colorectal, teniendo especial cuidado de no dañar la frágil vascularidad de esta zona. En cuanto a la anastomosis, pues se recomienda realizarla con engrapadora circular y dejar una ileostomía de protección para tener los mejores resultados. La alternativa quirúrgica en un paciente con diverticulitis complicada, con peritonitis generalizada y desnutrición crónica es resección del fragmento colónico con sigmoidectomía más el procedimiento de Hartmann. Y la anastomosis primaria no se recomienda en pacientes con algún grado de desnutrición, en especial crónica. En la imagen que les pongo, en la de abajo es un producto de diverticulitis complicada obtenida por abordaje laparoscópico. Y la de arriba es la sugerencia de colocación de puertos para sigmoidectomía y reconexión primaria. En la úlcera péptica perforada, vamos a tener que la farmacéutica hizo la diferencia con la llegada de los inhibidores de bomba de protones. Estos causan una vagotomía química. Antes de ellos, pues la cirugía más recomendada para evitar la recidiva consistía en una antrectomía con reconstrucción Billboard 1 o Billroth 2, más una vagotomía troncular. Esta causa efectos adversos llamados en su conjunto síndromes postvagotomía, y el tratamiento actual de este padecimiento incluye solo el drenaje de líquido libre en la cavidad con lavado de la misma. También incluye reavivar los bordes de la úlcera y el cierre primario con parche de Epiplom o bien el parche de Graham, aunado a la vagotomía química. La úlcera péptica perforada de más de 1 centímetro de diámetro, que se encuentra junto al área pilórica, se puede manejar con una piloroplastia ideal, la de tipo Mikulicz. En el abdomen agudo no quirúrgico vamos a tener que es un síndrome doloroso abdominal de localización y tiempo de evolución variables. Este va a estar caracterizado por el dolor abdominal moderado a intenso y por lo general súbito. Este va a estar acompañado con frecuencia de otras manifestaciones generales, tales como la fiebre, el vómito y datos dudosos de irritación peritoneal, que puede o no asociarse con manifestaciones de ataque al estado general. Va a haber velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. Estas van a estar elevadas, pero su causa no requiere resolución quirúrgica. La tomografía computarizada multiplanar contrastada con reconstrucciones virtuales y la resonancia magnética van a ser los métodos de diagnóstico más efectivos y con mayor relación costo-beneficio. Para descartar la patología que amerite resolución quirúrgica con valores de certeza superiores al 90%, vamos a tener que la tomografía computarizada y la resonancia magnética van a ser ideales para diagnosticar apendicitis, diverticulitis, isquemia mesentérica y perforación de vísceras huecas, o para detectar problemas agudos que no ameritan cirugía, como la pancreatitis aguda. Las enfermedades representativas del abdomen agudo no quirúrgico son fiebre mediterránea familiar, porfirias, saturnismo, epilepsia abdominal, angiodema y dengue. El tratamiento de base para la crisis de fiebre mediterránea familiar se va a emplear colchicina profiláctica a razón de
0.2 a 0.03 miligramos sobre kilogramos sobre día, sin exceder 2 miligramos diarios ingeridos en una o dos tomas al día. El tratamiento para la crisis de dolor en las porfirias hepáticas consiste en la administración de soluciones mixtas que contengan glucosa hipertónica. Esta se va a administrar al menos 300 gramos de glucosa al día. Y se van a reajustar los fluidos intravenosos de acuerdo con las necesidades hidroelectrolíticas que corrijan los déficits que surjan, en especial hipomagnesemia o hiponatremia. En el cuadro abdominal más común de saturnismo en los adultos va a predominar con afección neuroentérica y con anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, tipo cólico en oleadas, difuso y de intensidad variable, aunque con afección neuroentérica aunque con frecuencia muy intenso, que puede semejar un abdomen agudo. Se va como clasificar como cólico saturnino o con manifestaciones de oclusión intestinal de tipo colónico, que va a ser como el estreñimiento. Y la enfermedad emergente infecciosa como el dengue con frecuencia puede confundirse con un abdomen agudo. Ya es porque va a generar manifestaciones semejantes a la colicistitis o la colangitis. El dengue no grave con signos de alarma se va a tratar con líquidos parenterales, esto para garantizar la perfusión tisular óptima con cargas rápidas iniciales de solución Hartmann o fisiológica al 0.09 a 20 mililitros sobre kilogramo de peso sobre hora hasta lograr la urisis deseada. Y ya es todo, doctor. Que tenga buen día.